Bienvenidos al estudio bíblico. El día de hoy estamos continuando con el estudio del libro de Isaías, del profeta Isaías, y nos corresponde el capítulo 64. Vamos en la misma línea del 63, realmente es una continuación. En la parte, una especie de ruego, de clamor por parte del profeta, es como una oración. Realmente empieza desde el versículo 15 del capítulo 63, pero ahora vamos con esta sección que corresponde al capítulo 64. Pero antes vamos a encomendar este tiempo de estudio a nuestro Dios en oración. Amado Padre, te rogamos en esta hora con toda humildad que tú predispongas nuestro espíritu y nuestro corazón para el estudio de tu palabra. Que tú perdones todo pecado en nuestras vidas. Que tú apartes toda distracción, toda interrupción del estudio de tu palabra. Que la unción del Espíritu Santo nos dé la comprensión para extraer la verdad clara de tu palabra. Que esta palabra sea un aliento para nuestras almas, que nos gocemos en ella, que la guardemos en el corazón, que la compartamos con quien no la tiene y que sea una esperanza viva hasta el tiempo de tu llegada. Bendito Padre, te ruego por las necesidades personales de nuestros hermanos, salud, trabajo, problemas familiares, laborales, conyugales. Tú eres nuestro Padre amado y tienes cuidado de cada área de nuestra vida. Por eso depositamos toda nuestra confianza en ti y te alabamos y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Bueno, continuamos usando la Biblia textual como un medio que nos acerca un poco más al sentido original del escritor. Vamos a el capítulo 64. Dice así: Oh, si rasgaras los cielos y descendieras, para que las montañas fueran derretidas ante tu presencia, como fuego abrasador de fundiciones, como fuego que hace hervir las aguas. Tu nombre sería notorio a tus enemigos, y ante ti temblarían las naciones. Descendiste, hiciste portentos que no esperábamos. Ante tu presencia se derritieron las montañas. Jamás oído oyó, ni ojo vio un Dios fuera de ti que hiciera tanto por el que espera en él. Sales al encuentro del que con gozo practica la justicia, del que tiene presentes tus caminos. He aquí, cuando pecamos, te indignaste. En los pecados hemos estado largo tiempo, ¿y podremos ser salvos? Todos nosotros somos como cosa impura, y nuestra justicia como trapo de menstruo. Todos nosotros nos marchitamos como hojas, y la mano de nuestras iniquidades nos arrastra como el viento. No hay quien invoque tu nombre, ni se afane para asirse de ti, pues ocultaste tu rostro de nosotros y nos entregaste en poder de nuestra culpa. Sin embargo, oh Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros la arcilla y tú nuestro alfarero, todos nosotros obras de tus manos. No te excedas en la ira, oh Jehová, ni te acuerdes para siempre de la iniquidad. Te lo rogamos, pues todos nosotros somos pueblo tuyo. Tus santas ciudades son un desierto. Sión es un desierto, Jerusalén una desolación. Nuestra santa y gloriosa casa, donde te alabaron nuestros padres, han sido pasto del fuego. Nuestras cosas más amadas se han convertido en ruinas. Oh Jehová,
¿Quedarás insensible ante todo esto? ¿Te callarás acaso y nos afligirás sin medida? Este es el ruego, la oración, el pedido del profeta. Esto inicia con un pedido, con un deseo. Si rasgaras los cielos y descendieras. No nos olvidemos que en aquel entonces Dios tenía un trato personal solo con ciertos siervos escogidos, como Abraham, Moisés, David, los profetas. Pero desde los tiempos antiguos ya no se veían las grandes señales del tiempo de Abraham, de Noé, de Moisés, de Josué. Y por eso, recordando estas historias de cómo Dios había manifestado su poder en medio de su pueblo, es que el deseo se convierte en un ruego, en un anhelo, y dice: oh, si rasgaras los cielos y descendieras. ¿Qué podríamos decir nosotros hoy en día cuando sentimos necesidad de Dios? ¿Le rogaríamos que descienda del cielo y se presente ante nosotros? Bueno, el Espíritu Santo, la persona de Dios que trata en este tiempo con el pueblo escogido de Dios, ya descendió el día de Pentecostés y estará aquí hasta que se arrebate la iglesia. No es necesario rogar, invocar que Dios descienda del cielo, porque Él ya descendió. Y lo más importante es que habita en nuestros corazones. Y por medio de Jesucristo tenemos libre acceso al Padre en oración para clamarle. Estamos en una posición sumamente ventajosa con lo que pasaba en aquel tiempo bajo el sometimiento a la ley. Pero ¿para qué quería el profeta que Dios se manifestara en forma visible, poderosa en ese tiempo? Dice: para que las montañas fueran derretidas ante tu presencia, como fuego abrasador de fundiciones, como fuego que hace hervir las aguas. Tu nombre sería notorio a tus enemigos. De las últimas señales visibles tenemos en el tiempo del profeta Elías, cómo descendía fuego del cielo y consumía a quienes querían destruir a Elías. Cómo Elías invocó ese fuego y consumió el sacrificio empapado en agua, en la demostración práctica ante los adoradores de Baal de quién era el verdadero Dios. Y eso es lo que añora en esta oración el profeta, y quiere que Dios descienda, pero como ese Dios de justicia, de poder, manifestando su grandeza, asombrando a los pueblos con su poder. Quiere que derrita las montañas como el fuego que hace hervir las aguas, como el fuego que derrite los metales, el fuego de fundición. Así de intenso el poder de Dios. Y él razona y dice: si tú descendieras, ojalá descendieras así. ¿Para qué? Para que tus enemigos, para que tu nombre sea notorio a tus enemigos, para que ya no sea algo que por falta de evidencia física provoque incredulidad en los impíos, sino que al ver el poder ellos temblaran. Dice: y ante ti temblarían las naciones. Bueno, es un anhelo un poco ingenuo, podríamos decir, de Isaías, porque en el tiempo que Dios se manifestó de esa manera, por ejemplo en las 10 plagas, Egipto se conmovió, se asustó, pero después demostró que no temía a Dios y siguió desafiando a Dios. Por lo tanto, la maldad del ser humano es tan grande que, si bien causaría algún asombro, una manifestación poderosa de esta naturaleza, del poder de Dios, realmente sería algo pasajero. Nosotros lo vemos cuando sufrimos pruebas fuertes.
como el terremoto que tuvimos hace 4 años. Durante unos días, la gran mayoría de la gente buscó de Dios, temía, guardaba respeto. Pasaron 2 semanas exactamente y empezó la gente a comportarse nuevamente con su mala manera de vivir. Pasó el temor, pasó el susto, pasó el asombro y decidieron que ellos querían seguir siendo impíos, pecadores, a pesar de la manifestación del poder de Dios a través de la naturaleza. Por tanto, es un deseo, un anhelo que muchos de nosotros a veces quisieran, como Dios hiciera una justicia tan palpable que nadie se resista, pero el corazón del hombre es malo. Del impío, el que no teme a Dios, ni aun cuando viera las señales, no cambiaría su forma de ser. El Apocalipsis nos cuenta que cuando las pruebas sean duras para lo que quede de la humanidad después del rapto, la gente reconocerá que es obra de Dios, pero maldecirá a Dios por eso. Aún con las pruebas tan terribles que le causan sufrimiento, el corazón del hombre es muy malvado. Pero ese es el anhelo, la esperanza, el sueño que tenía el profeta. Ahora hace un recordatorio de cuando estas cosas pasaron, dice: descendiste. Sí, el Señor ya descendió, estuvo y manifestó su poder. Hiciste portentos que no esperábamos. Cuántas cosas maravillosas. El diluvio, Sodoma y Gomorra, ¿qué más podemos decir? Las 10 plagas de Egipto, cómo se abrió el mar rojo, cómo descendió maná del cielo. Bueno, tantos y tantos portentos, cosas maravillosas. Sí, el Señor ya lo ha hecho, no es que nunca lo haya hecho, ya lo hizo. Ante tu presencia se derritieron las montañas. Fue grande el poder de Dios, descendió fuego. Recuerden Jericó, solo marchando alrededor sus muros se desvanecieron. Muros extremadamente gruesos, que se dice que podía ir una carreta en un sentido y otra en otro sentido, como una calle doble vía, así de ancho eran los muros. Pero ante el poder de Dios se desvanecieron. Jamás oído oyó, ni ojo vio un Dios fuera de ti que hiciera tanto por el que espera en él. ¿Cuánta gente habría puesto su confianza en sus ídolos, en sus dioses falsos, incluso en los astros, en el sol, la luna, las estrellas, la astrología? Pero jamás nadie respondió de la manera que Dios responde por quienes esperan en Él. Y sin embargo, de que nosotros sabemos esto, cuando estamos a veces pasando por pruebas y dificultades, esperamos recibir la ayuda de otro que no sea Dios. Esperamos tal vez recibir una herencia, mucho dinero, salud de la ciencia. Incluso algunos, tristemente, conociendo las cosas de Dios, han buscado la salud en la brujería, en los hechizos. Imagínense, conociendo a Dios, recurrimos a lo que no responde, cuando nadie ha visto ni ha escuchado jamás de un Dios aparte de nuestro Dios que hiciera todas estas cosas por quienes esperamos en Él. Dice la palabra que quienes esperamos en Jehová no seremos avergonzados. Entonces hay que saber en quién se pone la confianza. Dice el versículo 5: sales al encuentro del que con gozo practica la justicia. Miren, cuánta gente busca tener un encuentro con Dios, un tiempo de comunión con Dios, y no lo encuentra. Pero aquí nos enseña la palabra que Dios mismo sale al encuentro. ¿Pero de quiénes? De quienes practican con gozo la justicia. Es interesante ver que uno puede hacer las cosas a la brava, de mala manera, porque le tocó, así como Jonás cuando predicaba ante Nínive. No lo hizo de buena gana. Obedeció por temor a Dios, pero no lo hacía con gozo. Más bien renegaba de eso. A veces nos pasa así, ¿no? A causa de la dureza del corazón del pueblo de Dios,
¿Cuántos siervos de Dios podríamos estar en ese caso de servir a Dios porque nos toca, pero no con el gozo que Dios espera? Pero practicar la justicia tiene varios componentes. Ante Dios es obedecer sus mandamientos. El principal mandamiento en este tiempo es la gran comisión: ir por el mundo y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñando a guardar todo lo que Jesús nos enseñó en su palabra. Y Dios nos dice: no estarán solos, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, por medio del Espíritu Santo. Eso es lo que le decía, el Señor ya está aquí y está con nosotros y está en nosotros. Y nos dice: yo les voy a dar la fortaleza para que ustedes puedan ir a predicar, salir a ser discípulos y enseñar todas las cosas que yo les he mandado. Entonces eso es justicia, obedecer lo que Dios manda. Practicar la verdadera religión, que no es ritos, vestuarios, ceremonias, sino obedecer a Dios, atender a la viuda, al huérfano, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Eso es hacer justicia. Hacer justicia también es darle a cada quien lo que se merece. Pero hacer justicia como hijos de Dios también es darle por misericordia al que no se lo merece. La justicia con los demás es tratar a los demás como quisiéramos que nos traten a nosotros. Amar al prójimo como a nosotros mismos, que si yo quiero que mi cuerpo se vista, ver que mi prójimo también se vista. Que si yo quiero tener trabajo, también que mi prójimo tenga trabajo. Que si quiero salud, también procurar la salud de mi prójimo. Todo esto es justicia, pero no una justicia mezquina, solo como para hacer puntos para mí, sino realmente con la mayor humildad, sencillez, como haciéndolo para el Señor, como que es a Jesús a quien asistimos, sin esperar nada a cambio, sobre todo que la gente nos alabe o haga publicidad de nuestras obras de justicia, sino que lo hagamos con ese gozo tan hermoso de hacerlo como para el Señor. Entonces, cuando lo hacemos así, el Señor solito se acerca a nosotros. Dice el resto del versículo 5: he aquí, cuando pecamos, te indignaste. En los pecados hemos estado largo tiempo, ¿y podremos ser salvos? Bueno, aquí el razonamiento del profeta es claro. Así como el Señor sale al encuentro del que con gozo practica la justicia, el que tiene presente los caminos de Dios, la realidad es que cuando pecamos, Dios se indigna. Y en los pecados hemos estado largo tiempo. El pueblo de Israel tenía muchos años practicando la idolatría. Había sido exhortado por los pocos reyes justos que tuvieron, pero la gran mayoría de los mismos reyes fueron paganos, traidores a Dios. Los profetas se vendían, los sacerdotes practicaban hechicerías y otras maldades a espaldas de su ministerio. Entonces, eso causó la indignación de Dios. Y eso es lo que reflexiona el profeta. Si hemos estado tanto tiempo en pecados, ¿podremos ser salvos? Hermanos, usted y yo ya hemos sido salvos por la obra redentora del Señor Jesucristo. Pero no podemos pretender que mientras practiquemos el pecado, Dios esté contento con nuestro accionar. Dios se va a indignar. Nos dice la palabra que el que peca voluntariamente ya no tiene más que una horrenda expectación de juicio, de hervor que va a consumir a los adversarios. Porque ya no hay más sacrificio, ya Jesucristo lo consumó. Pero no es para el libertinaje nuestro, eso provoca la ira, la indignación de Dios. No como muchos dicen, salvo, siempre salvo y no pasa nada, haga lo que le dé la gana. No, Dios se indigna con el pecado. Eso jamás va a cambiar.
es algo que no tiene lógica. Usted no puede vivir practicando el pecado y pretender que Dios se acerque a usted. Dios va a estar muy molesto con usted. Y por eso el profeta dice, con esa condición podremos ser salvos. Todos nosotros somos como cosa impura. Cuando nosotros hablamos del pueblo de Israel en el tiempo de la ley, nosotros vemos un pueblo completamente diferente al resto de naciones alrededor. Cumplían leyes que Dios les había impartido con el sano propósito de preservar su integridad física y espiritual. Tenían alimentos considerados impuros, porque el Señor los declaró impuros y se sabe que son más propensos a causar enfermedades. Entonces algo impuro era algo que hacía daño, algo que no era aceptado dentro del orden de Dios para la vida de su pueblo. Y Él dice, nosotros somos como cosa impura, como algo desechado por Dios, no admitido por Dios, a causa del pecado. La siguiente comparación es una de las más cruentas, duras, pero al mismo tiempo claras para ver cómo el Señor nos ve cuando nosotros practicamos el pecado. Nuestra forma de vida, nuestra justicia, la obediencia a Dios y el trato con el prójimo, dice, como trapo de menstruo. En ese tiempo no habían las toallas sanitarias, usaban trapos y después de usados eran desechados. Una mujer menstruando se consideraba impura, era algo inmundo y tenía que estar en aislamiento hasta que pasen los días de su periodo. Y el desecho usado de estos trapos de menstruo o trapos de inmundicia, como dice la Reina Valera, así algo que ellos no lo toleraban, era algo completamente asqueroso para el pueblo de Israel por las normas que tenían. Así considera el profeta que es la práctica de la justicia del pueblo de Dios. Si el Señor tuviera que examinar nuestra supuesta justicia hoy en día, ¿con qué la compararía? ¿Sería algo que provoque su cercanía o algo repugnante que lo aleje de nosotros? Eso depende de nosotros. Pero así reconoce el profeta que era la condición espiritual del pueblo de Israel. Dice, todos nosotros nos marchitamos como hojas, y la mano de nuestras iniquidades nos arrastra como el viento. Él razona y se da cuenta que el pecado, la maldad, hace que el hombre se marchite, se acabe. He conocido grandes siervos de Dios que a edades avanzadas han tenido mucha fuerza y mucha energía y con mucho gozo siguen ministrando. No son muchos, pero sí hay. Pero he visto a hombres jóvenes parecer ancianos sin tener mayores problemas ni enfermedades, pero acabados por causa del pecado. Dice, nos marchitamos como hojas y la mano de nuestras iniquidades nos arrastra como el viento. Cuando usted peca, cuando usted hace lo malo, las consecuencias del pecado lo hacen ir en direcciones que usted tal vez nunca hubiera querido ir. Lo hacen poner en situaciones duras, difíciles, que le causan mucha preocupación, estrés, y lo pueden incluso hasta matar estas preocupaciones por el daño en la salud física que causan estos niveles de estrés. Pero es consecuencia del pecado, de nuestras iniquidades, de no haber sido justos, inicuos. Insiste la situación real de este pueblo que muchas veces exige de Dios, pero versículo 7, no hay quien invoque tu nombre, ni se afane para asirse de ti. La gente no busca de Dios, no lo hace con ese afán, con esa intensidad, con ese deseo profundo de mantener una relación íntima con Dios. Muchas veces vamos a las iglesias por simple religiosidad, y la religión no salva a nadie. La verdadera comunión con Jesucristo es lo que nos salva, y eso es lo que hay que anhelar. Hay que invocar el nombre, afanarse para estar agarrado de la mano de Dios, pero así con un esfuerzo de corazón,
Buscar y no simplemente cumplir un rito religioso. Bueno, voy a la iglesia cuando se puede asistir a la iglesia, 1 hora, 2 horas a la semana, un día miércoles, un día viernes y ya cumplí. No, el Señor quiere que realmente en nosotros haya ese deseo profundo, pero no lo había en ese pueblo de Israel, y hoy en día tampoco se encuentra mayormente ese afán por agarrarse, por asirse de Dios. Es la realidad. ¿Y por qué pasa esto? Porque ocultaste el rostro de nosotros, porque si nosotros no buscamos a Dios, si no lo amamos, si no lo anhelamos, Él se aleja de nosotros y se endurece nuestro corazón, como veíamos hace unos días, como el faraón, que él escogió resistirse a Dios y Dios permitió que su corazón se endurezca. Así nosotros, cuando escogemos no buscar a Dios de todo corazón, cuando no practicamos con gozo la justicia, más bien practicamos injusticia, el Señor esconde de nosotros el rostro y nuestro corazón se hace de piedra más y más duro cada día. Por eso David, al reconocer su pecado en el Salmo 51, clamaba por un corazón nuevo, limpio, recto, un corazón de carne que sienta, que vuelve a estar sensible a la voz de Dios. Porque cuando el Señor oculta el rostro de nosotros, nos entrega en el poder de nuestra culpa. Pagamos las consecuencias de nuestros pecados. Cuando nosotros pecamos y nos damos cuenta, la reacción natural del ser humano es decir, bueno, ya hice lo malo, estoy malo, Dios se alejó de mí, bueno, seguiré en el pecado porque Dios ya no quiere más de mí. Y el corazón se vuelve duro y duro. No. Si usted pecó, reconozca que eso está mal, que eso le hace daño a su relación personal con Dios, que eso indigna a Dios, que eso entristece al Espíritu Santo y que usted debe arrepentirse, sentir dolor por lo que ha hecho, y aunque su carne lo pida con todas sus fuerzas, usted debe sacarlo de su vida, debe arrepentirse y buscar nuevamente con todo afán reencontrarse con Dios. Esa es la realidad, pero es muy difícil, sobre todo cuando nosotros nos entregamos a nuestras pasiones y nos rodeamos de gente que hace lo mismo y pensamos que estamos bien. Y vienen los falsos maestros que siempre han existido y nos dicen, no se preocupe, Señor ya lo salvó, viva como le dé la gana, que eso no importa, usted igual es salvo. Pero el Señor nos enseña que la práctica del pecado lo indigna y Él se aleja de nosotros. Y razona a pesar de todo esto y ruega y quiere negociar con Dios, así como Abraham negociaba con Dios por Sodoma y Gomorra. Dice, sin embargo, oh Jehová, tú eres nuestro Padre. El libro que más veces en el Antiguo Testamento llama Padre a Dios. Pero Señor, tú eres nuestro Padre. Como cuando un papá está muy enojado con un hijo desobediente y llega el punto que el hijo, está bien, papá, tú tienes la razón, pero no te olvides que tú eres mi papá. Tienes que ayudarme. Ten misericordia de mí. Y así dice el profeta, sin embargo, oh Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros la arcilla y tú nuestro alfarero. Tú nos has creado, nos has formado. Tú nos entiendes, tú nos hiciste, Señor, por favor. Todos nosotros, obra de tus manos. No te excedas en la ira, oh Jehová. No te excedas en la ira. Ellos reconocen que son pecadores, el profeta reconoce que han hecho lo malo, que es justo que Dios se aparte, pero dice, te ruego, Señor, porque tú eres mi papá, no te enojes demasiado, no te excedas en tu ira, apacíguate, ten misericordia. Ni te acuerdes para siempre de la iniquidad. Ya, Señor, olvida nuestros pecados. Qué horrible que es la gente rencorosa. Personas que ya han pasado muchos años, supuestamente han solucionado las diferencias, pero ante el mismo problema. ¿Te acuerdas que en el año tal, el mes tal, el día tal, a la hora tal, tú me hiciste esto? Y viven rencorosos. Qué horrible que son las personas rencorosas. No tienen perdón de Dios, porque Dios nos promete perdonarnos en la misma medida que nosotros perdonamos a los demás. En el Padre Nuestro, en Mateo 6, está clarísimo. Por eso
El profeta que conoce a Dios y sabe que cuando Él perdona, olvida, le dice: no te acuerdes para siempre de la iniquidad. Te lo rogamos con humildad, con súplica, con contrición, con arrepentimiento. Pues todos nosotros somos pueblo tuyo. Somos tuyos. ¿Qué dirán los demás? Que nuestro Dios no tiene misericordia. Lo merecemos, está bien, pero tú eres nuestro Padre. Por favor, Señor, olvida, por amor de tu nombre, nuestro pecado, nuestra iniquidad. Pues todos nosotros somos pueblo tuyo. Y se queja de la visión que él tiene de lo que pasaría en los años siguientes bajo el ataque de tantos pueblos: Asiria, Siria, Egipto, Babilonia. Dice: tus santas ciudades son un desierto, Sión es un desierto, Jerusalén una desolación. Hermanos, en el tema personal, nosotros a veces nos encontramos ante situaciones terribles, de deudas, de problemas que parecen no tener solución dentro del hogar, con la justicia, sin trabajo, con la salud, a un punto que nosotros hablamos de nuestra vida, de nuestro cuerpo, como el profeta hablaba de estas ciudades: tus santas ciudades son un desierto, Sión es un desierto, Jerusalén una desolación, la ciudad escogida de Dios, una desolación. Señor, mi vida mira cómo está, hecha a pedazos. Siento que ya no doy más, que ya no puedo más por causa de mi pecado. Señor, ten misericordia. Señor, perdóname, estoy hecho pedazos, ya no doy más. Así habla el pueblo de Israel a través del profeta, pueblo de Judá particularmente, clamando ante Dios. Nuestra santa y gloriosa casa, nuestra santa y gloriosa casa, donde te alabaron nuestros padres, ha sido pasto del fuego. Nuestras cosas más amadas se han convertido en ruinas. El profeta está viendo lo que pasaría 100 años después, cuando el templo sería saqueado, quemado, destruido. Y le está contando eso al Señor después de haberlo visto en visión. Es la súplica. Todo lo santo tuyo, tus ciudades, y la casa de adoración, que era el orgullo más grande, con todos los lujos que Dios le permitió a Salomón poner, que él mismo lo instruyó de cómo hacerlo, ha sido pasto del fuego, donde te alabaron nuestros padres. Ahora, ¿cuál es el templo de Dios hoy en día? ¿Es un edificio? No, es nuestro corazón. Y puede ser que nuestro corazón esté destrozado por causa de nuestro pecado. El castigo del Señor nos ha remecido con fuerza y nos sentimos quemados, asolados, destruidos. Ese corazón con el que amábamos, alabábamos y servíamos a Dios, y de repente, por causa del pecado, que a veces ni nos damos cuenta porque está tan cegado el entendimiento, que estamos haciendo lo malo y pensamos que estamos bien con Dios, pero llegamos al punto en que nos sentimos destruidos. Nuestras cosas más amadas se han convertido en ruinas. A veces llegamos a perder los bienes materiales también, como el pueblo perdió todo lo valioso. Perdería 100 años después todo lo valioso. Por último, remata el profeta diciendo: oh Jehová, miraste toda la descripción que te hice de la situación tan calamitosa que estamos, ¿no? Oh Jehová, ¿quedarás insensible ante todo esto? ¿Te callarás acaso y nos afligirás sin medida? Señor, tanto es tu enojo que ya no te duele lo que nos pasa. No nos vas a decir nada. Nos vas a hacer sufrir sin medida. Es triste despertar a la realidad de nuestras vidas y darnos cuenta de cuánto hemos ofendido a Dios. A veces toma años, hermanos. Hemos estado tan
embebidos en nuestra maldad que toma años darnos cuenta del mal que hicimos a otros, del daño que hicimos a nuestra relación con Dios, de cuánto lastimamos y entristecimos al Espíritu Santo. Y nos sentimos hechos pedazos. Y decimos, Señor, es verdad, yo soy culpable, pero ¿no te duele lo que me pasa? Te quedarás callado y me seguirás castigando por esto. Es duro, mi hermano, pero nosotros no lo merecemos cuando hacemos lo malo, cuando nos rebelamos contra la palabra de Dios. Por favor, mis queridos hermanos, seamos fieles a Dios, no busquemos consuelos alternativos, que la palabra de Dios no me gusta por esto, por el otro, pero el hermano fulano, el pastor sultano, el motivador, el empresario me dicen otras cosas, que todo está bien, que no me preocupe. No, hermano, hagámosle caso al Señor, porque es necesario que nosotros lleguemos así como llegó a este punto Isaías, así como llegó David en el Salmo 51, a despertar ante la realidad de las consecuencias de nuestra maldad y clamar así adoloridos y con toda sinceridad por el perdón de Dios. Bueno, el próximo capítulo, el 65, nos da, podríamos decir, una especie de respuesta de Dios a esto, por lo tanto es muy interesante. Nos hemos quejado, hemos reconocido nuestra actitud, el profeta lo ha hecho, ha visto lo que será destruido, cuánto le duele. Él a nombre del pueblo, no creo que el profeta haya vivido en tanta maldad, porque si no el Señor no ministraría a través de él, ¿no? Pero él se carga como buen sacerdote la iniquidad del pueblo como suya propia e intercede en nombre de su congregación. Es duro, pero es necesario estrellarnos contra la realidad y saber cuál es nuestra condición, porque de otra forma no nos arrepentiríamos de corazón y buscaríamos con anhelo agarrarnos nuevamente de la salvación que nuestro Señor nos provee, cuidándola y cambiando nuestra vida. Queridos hermanos, hagamos nuestra esta oración. No nos creamos perfectos y digamos, no, es que ellos sí eran pecadores, yo no. Algún rato con calma, mientras más pronto mejor, hagamos un examen profundo a conciencia de cada detalle de nuestra vida, de lo que hemos hecho, del daño que le hemos causado a otras personas por nuestras acciones, por nuestras palabras, por nuestra indolencia, por nuestra falta de empatía, por envidia, por odio. ¿Cuánto hemos ofendido a Dios despreciando su palabra por seguir lo que alguien más nos dice? Examinémonos así hasta que nos duela y comprendamos que si algo estamos sufriendo hoy en día es causa de esto. Y ahí realmente contritos y humillados, el Señor nos escuchará. No rechazará nuestro clamor. Tal vez no sea como nosotros lo esperamos, pero nuevamente cuidará de nosotros. Pensemos mucho en esto, reflexionemos en estas palabras, leamos varias veces este capítulo y busquemos qué parte se parece a mi vida y qué es lo que debo hacer con ella. Y si quieren la respuesta, vayan leyendo un poco el 65, que es parte de la respuesta a estas inquietudes del 63 y 64, como para un solo compendio ahí de todo lo que implica esto. Bueno, mis hermanos, ha sido un gozo y una bendición poder compartir con ustedes. No se olviden, cualquier pregunta, inquietud a través de los medios digitales ya conocidos, y les ruego que oren por mi vida y por la vida de cada uno para que el Señor siempre nos tenga en su mano, deseando con anhelo su compañía y su presencia. Que Dios nos bendiga, mis queridos hermanos.